Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a su programa Mautas, bienvenida a Marisol Vidal a este programa de la Vicerrectoría de Docencia de la UTN y del programa de formación humanística. Hoy vamos a conversar con una colega, con una persona que estimamos mucho, la profesora, la doctora Marisol Vidal Castillo. Presentar a Marisol es fácil y es difícil. Es fácil porque la conocemos, su trayectoria, su trabajo, pero es difícil porque tendríamos que gastar mucho tiempo del programa para poder hablar de su trayectoria, por lo que voy a resumir diciendo que es una educadora universitaria con más de 30 años de experiencia en contextos educativos rurales, urbanos, con poblaciones excluidas, con poblaciones indígenas, con poblaciones de diversos territorios. Ha hecho trabajo académico en más de 11 países del continente. Tiene producción académica, producción escrita de libros, artículos, ponencias, pronunciamientos. Bueno, una de sus ponencias más recientes fue en el encuentro humanístico que tuvimos en el mes de junio acá en la UTN. Y bueno, ha sido una persona comprometida en su trabajo, orientado al logro de la justicia social y brindar fuerza a la palabra de las poblaciones históricamente silenciadas por el sistema exclusor. Y bueno, estamos con una colega, tal vez ahora si nos queda tiempo nos puedas contar de esta publicación que está en ciernes, que se llama Una familia gestora de siembras, que entiendo que está por salir o ya acaba de salir, que has coescrito junto con las voces de familias campesinas rurales y un equipo académico interdisciplinario, lo cual es todo un logro en nuestra academia universitaria, el trabajo interdisciplinario, romper los esquemas corporativistas que todavía priman en la academia. Y bueno, el trabajo de Marisol aporta a un trabajo académico para que la universidad se vincule más con la vida de las comunidades. Entonces, bueno, queremos darte la bienvenida a Marisol y decirte que esta es tu casa, es tu programa. Y no es una universidad ajena para vos, ya has estado con nosotros en diversas actividades y bueno, darte la bienvenida y decirte que nos encantaría conocer más de tu perspectiva de trabajo, que es muy interesante. Tal vez nos cuentas desde tu perspectiva para qué deseamos y necesitamos hacer universidad, para qué la educación superior en un país como el nuestro que está atravesando todas las situaciones que ya conocemos. Adelante. Bueno, no, primero muchas gracias por este espacio de pensamiento, por la oportunidad de compartir ideas para poder asumir con seriedad y con un compromiso y que el pueblo costarricense pueda sentir la preocupación y ocupación de la educación superior por aportar con la seriedad que nos caracteriza a reconstruir este hermoso país que tenemos y también aportar a la reconstrucción de toda nuestra América Latina. Bueno, esta pregunta, ¿para qué queremos la educación superior de nuestro país? ¿Para qué la queremos y la necesitamos? Es muy importante porque nos da como esa orientación para estar pensando de manera permanente. ¿Cuál es el sentido de la educación superior si no es generar conocimiento que nos ayude, que nos oriente a reconstruir primero el sentido de la vida? Pareciera que ahora los seres humanos no sabemos para qué tenemos que vivir. Eh, También para qué generamos conocimiento. El conocimiento se genera desde la educación superior para buscar nuevos senderos de convivencia, nuevas maneras de hacer sociedad, nuevas maneras de hacer comunidad. Entonces la educación superior debe tener claro cuál es el fin de generar un conocimiento. Y por eso tenemos que cuestionarnos quién financia una investigación, por ejemplo, para qué se consigue ese financiamiento y cómo, además, cómo tenemos que hacer esa investigación. Y es vinculada a las demandas y necesidades de nuestra comunidad, de ese modelo país que desde mi perspectiva hemos perdido un poco.
Esa Costa Rica, ejemplo para el mundo, ¿verdad? Por su vida democrática, por su Estado social de derecho, por un país que ha distinguido históricamente por tener la inclusión social, por trabajar por la justicia social, por la igualdad. Entonces, todos estos elementos tienen que ser la base por la cual orienten nuestro quehacer. Y en el momento que esto no sea de esa manera, tenemos que hacer altos, tenemos que hacer intensos procesos de reflexión y tenemos que abrirnos a rendir cuentas a la ciudadanía de nuestro país, que es la que hace posible que existamos, ¿no? Tenemos que tener claro que es el pueblo que da recursos para que nosotros funcionemos de la mejor manera. Entonces, formar profesionales es nuestra tarea también, ¿verdad? Generar conocimiento, formar profesionales que sirvan a nuestro país, desarrollar procesos de extensión, ¿verdad? Que no es llevar solamente el conocimiento que se genera en nuestra universidad, sino ir a lo que he llamado de Sousa Santos al encuentro de saberes. Hay un conocimiento que generamos, que es nuestra responsabilidad, pero hay otro conocimiento que está en el sentipensar de nuestro pueblo, como diría Fales Borda, y tenemos que ir con humildad a reconocer que hay otro conocimiento que viene al encuentro de ese conocimiento que tejemos nosotros y que, bueno, a partir de esos dos saberes tenemos elementos valiosos y suficientes para poder reconstruir lo que tenemos que reconocer que es una sociedad enferma, una sociedad que ha perdido el sur, una sociedad que ha abandonado esa posibilidad de tejer una vida pensada desde lo biocéntrico, pensada en mancomunión con la madre tierra, pensada desde el coexistir con todos los seres vivos con los cuales compartimos esta hermosa casa, pero que tenemos que orientar para darnos cuenta que los senderos que se han diseñado desde un mundo capitalista exclusor no es el sendero por el cual nosotros debemos transitar, ¿verdad? Y que eso, pues tenemos que ayudar a nuestro pueblo a entender, porque para eso existimos, cuál es la ruta que debemos seguir entonces. ¿Cuál es esa mirada crítica, juiciosa que tenemos que aportar a los gobiernos, a la sociedad y a la ciudadanía para darnos cuenta de manera permanente cuál es el horizonte que debemos transitar? Es una invitación a estrechar o tirar puentes entre lo que es la vida universitaria con la vida de las comunidades, que no debería estar eh, dividida por grandes muros, ¿no? Recordamos que mucho de la construcción de nuestras universidades se hablaba del intramuros y el extramuros, como que fuéramos un mundo aparte, y por lo que te entiendo, es tirar abajo ese muro, esa cerca que nos divide las comunidades. ¿Cómo debemos desarrollar la vida académica para construir ese vínculo, esa comuniversidad? Sí, bueno, el concepto efectivamente de comuniversidad es cómo aprendemos a desarrollar ese conocimiento situados en la realidad. Eh, Necesitamos desarrollar, por ejemplo, procesos de investigación, de extensión, incluso de producción, ¿verdad? Eh, que se sitúe en el territorio junto a nuestras comunidades. Y desde esa problematización mancomunada que hacemos, desde esa mirada colectiva que nosotros forjamos, desde esa mirada crítica colectiva, aprender a diseñar rutas para poder lograr que esa realidad cambie, ¿verdad? Por eso la formación profesional tenemos que ayudar a construirla desde la vida que tienen nuestras comunidades, desde las problemáticas emergentes y siempre, siempre cultivando la mirada crítica, porque de lo contrario vamos a ir forjando un modelo que no necesariamente genera procesos de inclusión y procesos de bienestar para todos y todas, sino que podemos correr el riesgo de estar abonando al cultivo de grupos hegemónicos que se mantienen en el poder y que no necesariamente es para el logro de la justicia social. Nos tiene que preocupar muchísimo ahorita la polarización
socioeconómica que vive nuestro país. En nuestro país ahorita hay familias que se están acostando con hambre, y tenemos grupos que se van consolidando como mayores potencialidades y recursos. Y si existen pobres en nuestro país, pobreza extrema, tiene que ser un tema de agenda país. Y esto en las universidades no podemos descuidar, que tenemos que diseñar proyectos que atiendan esas demandas y necesidades, que ayuden a preponderar las voces de nuestras comunidades sobre eso que ellos están demandando, ¿no? Y ayudarles incluso a construir mirada crítica sobre ese modelo país que nosotros queremos construir. Y si no lo estamos tejiendo con esa seriedad, el pueblo tiene todo el derecho a llamarnos a cuentas y a decirnos cuál es el sendero que tenemos la corresponsabilidad de diseñar junto a nuestras comunidades. Si uno escucha las autoridades universitarias en general, en el discurso coinciden con este planteamiento, ¿no? De universidad pública comprometida con un proyecto de desarrollo incluyente, democrático, progresista, en equidad de género y, este, y armonioso con la madre tierra. Uno en el discurso, bueno, algunos ni en el discurso, pero en general en el discurso se hace, pero uno se viene al campo de la realidad y sucede que nuestras universidades son medidas por indicadores, como por ejemplo, para entrar en la categoría de mejores universidades, uno de los aspectos que se miden son, más que las investigaciones que se hacen, las publicaciones que se logran a partir de esas investigaciones, ¿no? Pero de ahí sucede que tenemos como un desafío. ¿Qué escrituras debemos lograr en la educación universitaria para gestar realmente cambios positivos en la vida nacional y en la vida latinoamericana? Es decir, qué tipo de investigación eh, y, y saber que muy probablemente algunas de estas no sean publicables por las grandes revistas indexadas y demás, pero es un trabajo necesario. ¿Qué nos puedes aconsejar desde eso? Bueno, en esto y a partir de la experiencia que hemos venido tejiendo más o menos en unos 10, 12 años, ¿verdad? Es que nosotros como personas universitarias tenemos que tener mirada crítica interuniversitaria. De lo contrario, no vamos a reconstruir ese sendero por el cual tenemos que ir transitando. Tenemos que aprender, por ejemplo, a construir conocimiento y a escribir desde coautorías, desde procesos de investigación, acción participativa, por ejemplo, como nos lo están planteando algunos países sudamericanos con excelentes lecciones aprendidas y que nosotros nos hemos atrevido a hacer y documentar, ¿sí? Tenemos producciones académicas desarrolladas en el ámbito de una docencia que articula investigación, extensión y producción de conocimiento. Y aquí están estos libros que una vez que hemos escrito, por aquí los podemos ver, escribimos desde esa docencia y nos llevamos después a viajar por algunos países de Centroamérica para que esas voces y ese corazonar, en este caso del magisterio nuestro, pueda llegar a las comunidades. Pero sobre todo para que el magisterio centroamericano pueda reconocer y saber que hay una palabra viva, concreta, crítica, viviente, sintiente, que tiene que expresarse en documentos escritos para que animen esa vida diferente que tenemos que hacer tanto al interior de nuestra universidad como en las instituciones donde van a llegar a trabajar. Y entonces por eso es tan importante escribir junto con niños y niñas. Tenemos producciones que hemos hecho con niños desde preescolar hasta sexto grado de la escuela. Y en esas publicaciones no solo aparecen nuestros nombres, ¿sí? Hay que desaprender eso. Tienen que aparecer el nombre como coautores de esas escrituras, los niños, las niñas, los maestros, los padres y las madres o las familias en general. Y en eso, pues lo hemos hecho sintiéndonos muy orgullosos de ver que acompañamos procesos, porque estos libros que están aquí, este otro es el Renacer de la Mediación Pedagógica, ¿verdad?
y cómo el maestro cuestiona su práctica pedagógica y a partir de ese cuestionamiento permanente se anima a vivir nuevas experiencias educadoras en sus comunidades. Y después, pues, documentamos esto para que sean lecciones aprendidas para otras personas y otras comunidades que quieran, pues, vivir la experiencia también. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Dónde podrían personas que vean este programa tener acceso a estas publicaciones para conocerlas, para aprender del trabajo de ustedes? Bien, hace algunos días, fíjense que me pidieron el link en la Vicerrectoría de Extensión de nuestra universidad, porque tenemos que ser conscientes de que el conocimiento que generamos en la universidad pública tiene que ser de acceso gratuito para todas las personas del mundo entero, ¿no? Y por supuesto que de nuestro país. Entonces están ahí en la página y también ahorita, esta semana, nosotros venimos de la Escuela Finca San Juan de entregarle a los niños y las niñas de la escuela, también estuvimos allá por Isla Calero en Sarapiquí, entregando a la comunidad educativa y diciendo, esta es la producción de los niños y las niñas de una comunidad rural de Costa Rica que viaja y viene para reconstruir el sentir pensar también de esta comunidad. Y entonces lo llevamos también no solo a lugares de nuestro país, sino a países de América Latina, donde tenemos lazos cooperantes también. En el link en Universidad Nacional, allí pueden buscarlo en Vicerrectoría de De Extensión. extensión, Ah, bueno, exacto, fabuloso. sí. Y tal vez para ir finalizando, Marisol, ¿qué nos sugieres desde tu experiencia en términos de cambios que debemos tejer en el desarrollo de las áreas sustantivas de la educación universitaria para aportar a mejores logros, para reconstruir un país donde quepamos todos y todas, un país incluyente, una ciudadanía crítica, en un entorno de justicia social, de desarrollo biocéntrico, de una gobernanza democrática? ¿Qué nos sugieres en términos de las áreas sustantivas de la educación superior? Bueno, yo creo que necesitamos resignificar cuál es la función social de la Universidad Latinoamericana. Y eso lo tienen que tener claro las personas que están en cargos directivos de representatividad en nuestras casas de estudio para acompañar procesos que generamos en la base académica. Necesitamos realmente vivir vida democrática en nuestros centros de educación superior para que se respete ese trabajo tesonero que tejemos en la base de la vida académica y que eso se reconozca en las diferentes estructuras de nuestra casa, en nuestros centros de educación superior. Es urgente construir pensamiento crítico, ¿verdad? Sin eso no va a ser posible poder transitar a esta nueva manera de hacer universidad. Necesitamos que la universidad, los equipos académicos, toda la comunidad universitaria y el país entienda lo esencial que es la autonomía universitaria. Y una autonomía que tenga claridad de su función política, ética y social ante la sociedad. No estamos para otra cosa que para construir un mejor modelo de país donde quepamos todos y todas, donde exista justicia social, donde revisemos realmente a profundidad por qué se ha polarizado la sociedad costarricense, por qué tenemos pobres en nuestro país, por qué hay una ingobernabilidad en Costa Rica. Y eso, una universidad autónoma se lo plantea como una problemática en la cual tiene que trabajar con seriedad y entrega. Y es eso, en estas escrituras que estamos haciendo, lo que estamos evidenciando desde ese trabajo mancomunado con las comunidades. Comprendo de tus palabras y de tu experiencia que tenemos que transformar la forma como nos vinculamos con las comunidades, pero eso también implica nuestra propia transformación como universidades, porque probablemente nos toque revisar si queremos promover una vida democrática en nuestra sociedad y en nuestras comunidades. Tenemos una vida democrática a lo interno de la universidad, de las universidades. Si queremos promover la justicia social, actuamos con criterios de justicia social, equidad a lo interno de las universidades.
si exigimos autonomía universitaria al Estado, por ejemplo, y a las empresas privadas que respeten la autonomía, implica realmente que a lo interno estamos respetando la libertad de cátedra y estamos estimulando procesos de trabajo, de extensión, docencia, investigación y producción que son realmente alternativos como lo que vos nos estás contando. Me gustaría saber tu opinión sobre esto y sí, para ir haciendo como un cierre, pero no te sientas limitada a darnos algunos consejos desde tu experiencia que la conocemos. Bueno, yo creo que para tener legitimidad y credibilidad hay que decir las cosas con transparencia y hablar con la verdad. Y tenemos que decir que a nivel intrauniversitario no está existiendo la posibilidad de esa autonomía para poder decirle al pueblo costarricense y tener reconocimiento en nuestra universidad de los trabajos que estamos tejiendo a partir de estos compromisos éticos, políticos, incluso epistémicos, porque son formas de construir conocimiento diversos, que no son los caminos tradicionales con los que se hace nuestra vida académica. Y no existe apertura en algunas de las estructuras para poder reconocer estas maneras de generar conocimiento y de producir ese conocimiento. Pero seguimos trabajando porque miramos la vida de nuestra gente, de nuestras comunidades, y mientras ellos nos legitimen, mientras ellos se vean reflejados su palabra, su añoranza por tener un mejor país que está expresado en lo que escribimos, seguiremos avanzando, seguiremos trabajando con la añoranza de que en algún momento la estructura de nuestras casas de estudio puedan tener mayor apertura a este trabajo propositivo que vamos tejiendo con tanto compromiso y entrega. Entiendo que vos haces un trabajo muy grande y muy fuerte de construir estas experiencias que no se quedan en la teoría, sino que se construyen, se prueban, se someten a la realidad, se modifican cosas, ¿verdad? Siempre, siempre con el concurso y la participación de las comunidades como protagonistas de su propio desarrollo, de su propia historia, y no como la tradicional mirada de sujetos de proyectos o sujetos de investigación o peor, objetos de investigación. Es decir, hay un trabajo que hacer hacia afuera de la universidad para atender esos puentes. Pero lo que te comprendo es que también hay desafíos muy grandes de un trabajo que hay que hacer hacia adentro de las universidades para cambiar estructuras que se han ido anquilosando, que se han ido como solidificando y donde muchos sectores académicos universitarios se sienten muy cómodos. Se sienten muy cómodos y cuando se habla de pensamiento crítico, por ejemplo, si es el discurso del día de fiesta de la universidad, todo el mundo le encanta mencionar el pensamiento crítico, pero a la hora de estimularlo, de vivirlo y de recibir desde el pensamiento crítico las críticas que nos tengan que hacer nuestros propios colegas y ojalá nuestros estudiantes y nuestras estudiantas, entonces ya no nos gusta mucho el pensamiento crítico, ¿verdad? Claro. Entonces hay un trabajo muy grande que tenemos que hacer hacia adentro de las universidades. Hay que democratizarlas. O sea, no puede ser que nuestras universidades están llenas de profesorado en condición de interinazgo, donde no se sabe si el próximo semestre o cuatrimestre vas a tener trabajo. Así no se puede desarrollar vida universitaria, vida académica, donde hay universidades donde el profesor o la profesora interina no tiene derecho de elegir ni ser elegido para ninguna estructura de poder, de gobierno, ni siquiera para dirigir una carrera. Es decir, nos falta mucho trecho por recorrer Ujú. y en un Claro. contexto muy adverso, muy adverso. Entonces, no podemos decir, como el contexto es adverso, no discutimos sobre esto. No. Eso no se vale, ¿verdad? Pero tampoco se vale pelearnos y dividirnos a lo interno, porque tenemos que estar cada vez más unidos para enfrentar ese contexto adverso que no quiere a la universidad pública. Entonces el desafío hoy es mayor, es un desafío muy grande.
tal vez tu opinión y me encantaría que nos hagas un cierre de este programa. No, no, claro, el espacio de pensamiento no acaba. Creo que es muy importante, por eso el cultivo de la memoria histórica es poder ir a la reforma de Córdoba de 1918 para poder entender cuál es la misión que tiene la Universidad Latinoamericana y cómo tenemos que cambiar para poder acercarnos a esa misión. ¿Cuál es el papel de los equipos académicos que nosotros tenemos? ¿Cuál es el papel de las comunidades estudiantiles? ¿Cuál es el papel de la administración de la universidad pública? Y es acompañar, alentar esos procesos de vida académica emergentes, ¿verdad? Y no todo lo contrario. Y por supuesto que necesitamos consolidar equipos académicos, necesitamos generar redes de trabajo colaborativo. Y es muy importante la estabilidad laboral que puedan tener las personas para poder dedicarnos de lleno al trabajo que se hace, ¿verdad? Yo espero y confío plenamente en que podamos ser sendero de esperanza para nuestro país y para toda América Latina. Tenemos 5 universidades públicas que deben estar al servicio de esa intención. Marisol, quiero agradecerte muchísimo. El tiempo no nos alcanza para todo lo que tienes que enseñarnos, para toda tu experiencia y nuestra voluntad de aprender. Pero bueno, ya hemos conversado que vamos a tener algunas actividades con vos. Como te hemos invitado algunas, que nos des algunas capacitaciones. Así que ahí vamos a seguir, pero para el programa Mautas es un lujo tenerte acá y te lo agradezco realmente de la manera más sincera. Te deseo que tengas una feliz continuidad de la semana y sepas que estamos a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Chaito. Bye bye.